Las antorchas de aceite de sésamo proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra caliza, mientras ella caminaba descalza hacia la cámara subterránea. Sus pies dejaban huellas húmedas en el polvo milenario. Detrás de ella, 9 sacerdotes con máscaras de chacal permanecían inmóviles en la oscuridad, sus ojos brillando a través de las rendijas, observando cada temblor de su cuerpo desnudo cubierto solo por una fina túnica de lino transparente que revelaba más de lo que ocultaba. Le habían dicho que esto era sagrado, que cada novia antes que ella había descendido a estas mismas profundidades, que resistirse significaría la maldición eterna de su familia y la destrucción de su nombre en cada inscripción, borrándola de la existencia misma en el más allá. Pero nadie le había explicado qué esperaba en el altar de granito negro al final del corredor. No hasta este momento preciso, no hasta que la pesada cortina de cuentas de lapislázuli fue apartada y ella vio lo que aguardaba en la penumbra, brillando con un resplandor antinatural que no provenía de ninguna antorcha. El año era 1247 a.C. 1247 c.C., durante el reinado del faraón Ramsés II, el constructor de monumentos, el conquistador de naciones, el dios viviente Punto, y Nefertari, no la famosa esposa del faraón, sino otra Nefertari, una de las miles cuyo nombre compartía ese honor, pero cuya historia jamás sería grabada en piedra. Estaba a punto de descubrir que el matrimonio egipcio no tenía nada que ver con las coronas de flores de loto y las danzas de celebración de la ceremonia pública que había ocurrido 3 días antes bajo el sol implacable del desierto. Lo que sucedía aquí abajo, en las entrañas de la tierra donde el aire olía a mirra, sangre y algo más antiguo que la memoria humana, en presencia de sacerdotes que luego testificarían ante los dioses si era necesario. Era algo completamente distinto, algo que los escribas egipcios mencionarían solo en fragmentos codificados en papiros que los arqueólogos modernos aún luchan por descifrar. Algo que cuando Grecia conquistó Egipto, los ptolemaicos ordenaron destruir sistemáticamente. Algo que cuando Roma absorbió la tierra de los faraones, los emperadores prohibieron bajo pena de muerte. Algo que cuando el cristianismo arrasó el valle del Nilo, los monjes quemaron todo registro que pudieron encontrar, aterrorizados por lo que revelaba sobre la naturaleza humana. Antes de adentrarnos más profundamente en esta historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto, necesito saber algo. Me fascina genuinamente cómo un ritual de hace 300 años puede alcanzar a personas en cada rincón del planeta hoy. ¿Desde dónde estás escuchando esto ahora mismo? ¿Qué hora es en tu ciudad mientras descubres esta verdad que han intentado enterrar durante milenios? Déjame un comentario. Quiero saber quién más está dispuesto a mirar directamente a la oscuridad de nuestro pasado compartido. Si este video te está fascinando y estás descubriendo secretos de la historia que nunca imaginaste, suscríbete ahora a Exploradores de Historia para no perderte ninguno de nuestros misterios del pasado. Dale like al video y déjame un comentario contándome ¿desde dónde nos estás viendo hoy? La procesión matrimonial había sido hermosa a su manera, una mentira perfectamente coreografiada. Nefertari había llevado el tocado tradicional de cuentas de fayenza turquesa que marcaban su estatus como novia de la clase de los artesanos, aquellos que construían las tumbas de los nobles pero nunca serían enterrados en ellas. Su cabello había sido trenzado con hilos de oro falso, exactamente como prescribía la costumbre para una mujer de 16 años en su primer matrimonio. El intercambio de contratos en el templo de Hathor había transcurrido sin problemas. Las ofrendas de cerveza y pan, aceptadas por la diosa del amor, la música y también, aunque pocos lo recordaban, de la embriaguez que hace olvidar el dolor, su padre había pronunciado las palabras antiguas que la transferían de su protección a la de su esposo. Te entrego a mi hija como el Nilo, entrega sus aguas a la tierra sedienta, que ella te dé vida, que ella te dé continuidad, que ella te dé la eternidad a través de los hijos de tu simiente. Nefertari había respondido con la fórmula ritual que generaciones de novias habían pronunciado: soy tu campo, soy tu tierra. Soy el vaso que llevará tu nombre más allá de las estrellas. Las palabras significaban que ya no era ella misma. Pertenecía ahora a Amenhotep, un capataz de canteros 20 años mayor que ella, a quien había visto exactamente 5 veces antes de este día, siempre en presencia de otros, siempre a una distancia respetable. Él había pagado el precio de novia: 3 jarras de aceite de oliva, 2 cabras, un brazalete de cobre y la promesa de mantener a la madre viuda de Nefertari hasta su muerte. Pero esa ceremonia bajo el sol era solo el principio legal, el contrato que satisfacía a los escribas del templo
y a los recaudadores de impuestos del faraón, lo que esperaba al final de la procesión con antorchas a través de las calles polvorientas de Deir el Medina, en la casa que ella nunca había visto por dentro, en la habitación donde ya estaban reunidos aquellos que debían presenciar. Eso era donde ocurriría la verdadera transformación. Eso era donde ella aprendería lo que la ley de Maat, el orden cósmico que gobernaba todo en Egipto, realmente requería del cuerpo de una esposa. La multitud que rodeaba la procesión había cantado canciones obscenas como exigía la tradición. Los versos eran explícitos hasta el punto de la brutalidad, describiendo con detalles gráficos lo que le sucedería esa noche, comparando su cuerpo con jarras que serían llenadas, con campos que serían arados, con arcilla que sería moldeada. Hombres jóvenes en la multitud gritaban sugerencias que hacían que su rostro ardiera bajo el maquillaje ceremonial de malaquita verde y galena negra. Su madre le había dicho que esto era necesario para ahuyentar a los demonios del desierto que envidiaban la fertilidad humana. Pero Nefertari había notado que su madre no cantaba. Su madre había llorado mientras le aplicaba el col alrededor de los ojos esa mañana, y sus últimas palabras habían sido susurradas como una advertencia que helaba la sangre. No resistas, hija mía. Sea lo que requieran, no resistas. He visto lo que les hacen a las que se resisten. La muerte sería más misericordiosa. Alcanzaron la casa de Amenhotep cuando el disco solar de Ra tocaba el horizonte occidental, tiñendo el cielo del color de la sangre seca. La entrada estaba decorada con amuletos de protección, ojos de Horus tallados en madera de acacia, nudos de Isis pintados de rojo con ocre y algo más oscuro, y por encima del dintel, apenas visible en la luz menguante, el símbolo que ella no reconoció entonces pero que aprendería a temer, el cetro Wa sostenido por manos invisibles, representando el poder y el dominio absolutos. La multitud se volvió más ruidosa, las canciones más explícitas. Alguien arrojó dátiles a sus pies, una bendición de fertilidad que parecía más una amenaza. Su esposo esperaba en el umbral, y detrás de él, Nefertari podía ver figuras moviéndose en la luz parpadeante de las lámparas. Demasiadas figuras. Muchas más de las necesarias para un momento privado entre marido y mujer. Amenhotep la levantó para cruzar el umbral porque la tradición decía que era de mal augurio que una novia tropezara al entrar a su nuevo hogar, y porque el gesto simbolizaba algo más antiguo, algo de una era cuando las mujeres eran llevadas a las casas de sus maridos, quisieran entrar o no. Cuando el matrimonio era indistinguible del secuestro y ambos eran igualmente legales, la puerta se cerró detrás de ella amortiguando el canto exterior, y Nefertari finalmente vio lo que la esperaba en el patio interior. Una sacerdotisa de Taweret con la máscara de hipopótamo de la diosa del parto, su papel supervisar todo lo que sucedería esa noche. Un sacerdote zen, con la piel de leopardo ritual, cuya presencia indicaba que esto era un rito funerario, tanto como nupcial, porque el matrimonio egipcio era una muerte y un renacimiento. 3 esclavas nubias cargando vasijas de alabastro llenas de líquidos cuyo propósito se volvería terriblemente claro. Un esadiomeunobleo, un médico sacerdote, con su bolsa de instrumentos de bronce descansando a sus pies, instrumentos que brillaban con un filo recién afilado, y en el centro del patio, cubierto con un paño de lino fino que ocultaba su forma exacta pero no su tamaño imponente, un altar de granito negro de casi 5 pies de altura, con canales tallados en su superficie que conducían a una vasija de recolección. La sacerdotisa de Taweret se adelantó y tomó las manos de Nefertari en un agarre que era firme, casi restrictivo, como si esperara que Nefertari intentara huir. «Bienvenida a la casa de tu señor», dijo la sacerdotisa, su voz distorsionada por la máscara de hipopótamo. «Los ritos sagrados deben completarse ahora. Debe ser abierta para que puedas recibir. Debe ser medida para que tu valor sea conocido. Debe ser sellada para que pertenezcas solo a él». Aquí está lo que casi nadie te dice sobre el matrimonio en el antiguo Egipto. No era principalmente sobre amor, romance o incluso alianza familiar. Era un contrato de transferencia de capacidad reproductiva, documentado y presenciado como la venta de ganado o la transferencia de tierra de cultivo. La ley egipcia no tenía una palabra exacta para matrimonio en el sentido moderno. Usaban la frase establecer una casa, que significaba literalmente crear una unidad económica productiva. Antes de la dinastía 18, este establecimiento era absoluto. Una esposa era propiedad bajo la ley egipcia, clasificada junto con sirvientes, herramientas y animales en los inventarios de patrimonio. Un marido tenía derecho legal de castigarla físicamente, de confinar su movimiento, de disponer de su trabajo como quisiera, en paz.
Y, para cuando Nefertari caminó por ese camino iluminado por antorchas, en el apogeo del nuevo reino, las leyes se habían suavizado superficialmente. Las mujeres podían iniciar divorcios bajo circunstancias extremas, podían heredar propiedades de sus padres. Pero el principio fundamental permanecía inquebrantable como las pirámides. El matrimonio transfería los derechos reproductivos de una mujer de su padre a su esposo, y como toda transferencia significativa de propiedad en Egipto, requería verificación exhaustiva. Considera cómo los egipcios manejaban la venta de tierra. Se inspeccionaban los límites, se medían las dimensiones exactas, se verificaba la capacidad de la tierra para producir cultivos. Sacerdotes invocaban bendiciones divinas. Se consultaban los registros del templo, escribas documentaban cada detalle en papiro, y todos los involucrados entendían exactamente qué se estaba intercambiando y qué garantías se proporcionaban. Los egipcios aplicaban esta misma lógica meticulosa al matrimonio, pero con una adición crucial que revela la verdadera naturaleza de la institución. El valor principal de una novia residía en su capacidad para producir herederos legítimos que continuarían el nombre de su esposo en la eternidad. Su cuerpo era la propiedad transferida, su útero era el recurso adquirido, su virginidad era la garantía de autenticidad, y la ley egipcia, codificada en los textos de sabiduría que se remontaban al reino antiguo, requería que todo esto fuera verificado antes de que la transacción pudiera considerarse completa. Esto no es interpretación especulativa, los papiros legales que han sobrevivido son explícitos. Un matrimonio no era válido bajo la ley de Maat hasta que se consumara. La consumación debía ser confirmada por testigos porque de otro modo, ¿cómo podría alguien estar seguro de que había ocurrido? La virginidad de la novia debía ser verificada porque de otro modo, ¿cómo podría el esposo estar seguro de que cualquier hijo que ella diera a luz era suyo y no de otro hombre, condenándolo a criar a un impostor que contaminaría su línea de sangre en el más allá? Cada uno de estos requisitos legales generaba rituales correspondientes, rituales que tenían perfecto sentido dentro de la lógica legal egipcia. Rituales que horrorizan la sensibilidad moderna precisamente porque esa lógica es tan alienígena a cómo entendemos el matrimonio, la privacidad y la autonomía corporal hoy. La sacerdotisa de Tauret guió a Nefertari hacia la figura cubierta en el centro del patio. El corazón de Nefertari latía tan fuerte que podía sentir el pulso en su garganta, en sus muñecas, detrás de sus ojos. La mano de la sacerdotisa permanecía en su brazo, firme y guiadora, sin permitir retirada. «Debes saludar a Min-Kamutef», dijo la sacerdotisa. «Debes pedir su bendición antes de que tu esposo te conozca. Debes ofrecerte como ha sido ordenado desde los tiempos de los constructores de las primeras pirámides. Cuando los dioses caminaban visiblemente entre los hombres y las leyes, fueron escritas en piedra por manos inmortales». Nefertari extendió manos temblorosas y retiró el paño de lino. Lo que estaba debajo era un altar de granito negro tallado con precisión anatómica en la forma de un falo erecto. Pero esto no era un pequeño amuleto como los que colgaban de los cuellos de los niños para protección contra el mal de ojo. Esto no era un símbolo decorativo pintado en las paredes de las tumbas. Esta figura estaba dimensionada deliberadamente, proporcionada cuidadosamente para un propósito específico que se volvió horriblemente claro cuando la sacerdotisa comenzó a explicar lo que Nefertari debía hacer. El dios Min-Kamutef era la deidad egipcia de la fertilidad masculina y la potencia vital. Min podía traducirse como el principio generador, y Kamutef como toro de su madre, un título que insinuaba los misterios oscuros de la regeneración divina. Sabemos que existió porque múltiples fuentes antiguas lo mencionan, siempre brevemente, siempre con visible incomodidad, siempre en contextos que los escribas posteriores intentaron oscurecer con eufemismos. Los primeros padres cristianos que escribieron sobre Egipto tras la conquista romana describieron estas prácticas con horror absoluto. Clemente de Alejandría, escribiendo en el siglo II d.C., mencionó que las novias egipcias eran consagradas mediante el instrumento del dios antes de su unión conyugal. Su lenguaje era deliberadamente vago. Escribir los detalles habría contaminado el papiro mismo, pero el significado ritual era evidente. Orígenes, otro padre de la Iglesia, fue más directo. Las novias eran preparadas por la piedra sagrada para abrir el camino al futuro esposo. Pero no dependemos solo de fuentes cristianas hostiles. Papiros médicos egipcios, como el papiro ginecológico de Cajún, describen el procedimiento de preparación nupcial con la franqueza clínica característica de los textos médicos del período. Hablan de ampliar el pasaje,
y verificar la integridad del sello usando el instrumento del dios bajo la supervisión de una sacerdotisa y un médico sacerdote. El papiro Edwin Smith, conocido por sus descripciones de prácticas quirúrgicas, incluye una breve sección sobre el examen de novias que detalla técnicas con una precisión anatómica que no deja dudas sobre lo invasivo del rito. Las inscripciones en los templos son más sutiles pero igualmente reveladoras cuando se saben interpretar. En el templo de Min en Coptos, los relieves muestran a novias arrodilladas ante la estatua del dios en posturas que no pueden entenderse como meramente devocionales. Los canales de drenaje tallados en las bases de estas estatuas, canales que conducen a vasijas de recolección, solo cobran sentido cuando se comprende que el ritual implicaba una ofrenda corporal real. El propósito declarado era obtener la bendición divina para la fertilidad futura. El propósito práctico, consciente o no para los antiguos egipcios, era más complejo. Era familiarizar a una novia inexperta con el sufrimiento antes de la vida conyugal. Era quebrar la resistencia emocional antes de atravesar las barreras físicas. Era demostrar sumisión absoluta ante testigos que luego podrían afirmar que ella había participado, que había cumplido voluntariamente con su deber sagrado. Nefertari se detuvo ante el altar. La sacerdotisa la colocó con precisión, guió su postura, explicó lo que se esperaba de ella con la neutralidad de quien enseña un rito rutinario. Los testigos observaban, su esposo también, con el rostro cuidadosamente contenido bajo una solemnidad ceremonial que no ocultaba del todo la expectación en su mirada. El médico sacerdote aguardaba, sus instrumentos de bronce brillando bajo la luz de las lámparas. Y entonces Nefertari comprendió, por fin, el significado de las lágrimas de su madre. ¿Por qué los cantos provocadores de la procesión no habían sido simple celebración vulgar, sino una preparación mental? ¿Por qué su madre le había susurrado que no se resistiera, pasara lo que pasara? ¿Por qué las mujeres que la habían ayudado a prepararse aquella mañana la miraban con una mezcla de compasión y alivio de que sus propias hijas aún no tuvieran edad para enfrentar ese destino? Podría haberse negado, en teoría, pero el rechazo significaba deshonra para su familia en una sociedad donde el honor valía más que la vida. Significaba la ruptura de acuerdos que habían costado a su padre todos sus ahorros. Significaba regresar a la casa paterna marcada, convertida en un vínculo roto que ningún hombre respetable aceptaría. Significaba que todo lo que le habían enseñado sobre el deber, sobre Maat, sobre el orden cósmico que mantenía al caos a raya, sería demostrado falso, y ella quedaría señalada como inútil. No se negó. Después del ritual ante el altar de Min-Kamutef, las esclavas nubias condujeron a Nefertari hacia las vasijas de alabastro para el lavado ceremonial. El agua estaba perfumada con mirra y loto, pero bajo esos aromas dulces había una sustancia astringente que producía escozor en las zonas donde el cuerpo había sido afectado por el rito. Este lavado tenía un significado religioso, purificarla tras el contacto con lo sagrado, pero también una función práctica, preparar su cuerpo para la siguiente etapa formal del proceso, el examen médico. El Esobio, que había permanecido en silencio durante todo el ritual, dio entonces un paso al frente. Este examen no era opcional. La ley egipcia, codificada en contratos matrimoniales que se remontaban a la tercera dinastía, exigía una verificación médica de la novia antes y después de la unión formal. El médico sacerdote registraría su estado con la misma precisión con la que un escriba del tesoro documentaba el grano almacenado. Su testimonio se añadiría a los archivos del templo, convirtiéndose en parte del registro legal que establecía el valor social de la novia y la legitimidad de cualquier descendencia futura. Este examen posterior al ritual confirmaba que el procedimiento se había completado correctamente, que su estado físico coincidía con lo que dictaba la tradición y que estaba adecuadamente preparada para la etapa conyugal. Todo se realizaba ante testigos, cuyo testimonio podría ser requerido si el matrimonio era cuestionado legalmente en el futuro, si no había descendencia, si surgían dudas sobre la filiación de un hijo o si la muerte del esposo provocaba disputas por la herencia. Lo que más impacta al lector moderno de estas descripciones no es solo su carácter intrusivo, sino la absoluta normalidad con la que se relatan. Para los egipcios, estos rituales no eran traumáticos ni problemáticos. Eran procedimientos necesarios dentro de una transacción legal fundamental. Los sentimientos de la novia al ser examinada, observada y documentada no tenían más relevancia que los de un campo inspeccionado antes de su venta. La propiedad no tiene emociones. La propiedad se transfiere siguiendo procedimientos que preservan a Maat, el orden cósmico. Tras el examen,
Nefertari fue conducida a la cámara nupcial preparada para la formalización del matrimonio. La estancia seguía la tradición estricta. El lecho conyugal colocado de modo visible desde la entrada, que permanecería abierta durante toda la noche. Lámparas de aceite proporcionaban luz suficiente para que la sacerdotisa de Taweret supervisara desde su posición cercana a la puerta. Las esclavas necesarias aguardaban en el corredor. Amenhotep entró. Parecía nervioso, algo que sorprendió a Nefertari. Ella había imaginado autoridad y seguridad. En cambio, él miró a la sacerdotisa con una expresión cercana a la incomodidad antes de acercarse al lecho. La sacerdotisa habló con voz formal y ritual. La novia está preparada. Los dioses han bendecido la unión. Que el matrimonio sea formalizado conforme a las leyes de Maat y a las costumbres de nuestros ancestros, aquellos que levantaron las pirámides cuando el mundo era joven. Que los testigos certifiquen la culminación, que nadie cuestione jamás que esta mujer se ha convertido en esposa, que su capacidad generadora pertenece a su Señor y que los hijos que nazcan llevarán su nombre a través de la eternidad. Lo que siguió se prolongó hasta que las estrellas comenzaron a desvanecerse. La sacerdotisa observó todo el proceso, interviniendo solo cuando era necesario, asegurándose de que la formalización se realizara de un modo que cumpliera los requisitos legales y religiosos. La puerta permaneció abierta. Los sonidos llegaban al corredor donde las esclavas aguardaban. Todo lo ocurrido formaba parte de un ritual de verificación diseñado para que ningún aspecto de la transferencia pudiera ser cuestionado posteriormente. Al amanecer, cuando la primera luz de Ra tocó el Nilo distante, el médico sacerdote regresó para una verificación final. Esta confirmaba que la formalización había tenido lugar y que la novia había atravesado la transformación física y legal que marcaba su paso de doncella a esposa. El resultado fue registrado en papiro. La sacerdotisa ofreció testimonio oficial de lo presenciado. La transformación legal quedó completa. Nefertari era ahora una esposa egipcia. Durante la década siguiente daría a luz a 3 hijos, de los cuales solo 2 sobrevivirían más allá de la infancia. Administraría el hogar con competencia, elaborando pan, preparando cerveza, tejiendo lino. Asistiría a festivales del templo y cumpliría con todos los deberes esperados de una mujer de su posición. Y nunca hablaría de su noche de bodas, ni siquiera con sus hijas cuando llegara el momento de concertar sus matrimonios. Porque, ¿qué había que decir? Era tradición. Era la manera en que siempre se había hecho desde los tiempos de los constructores de pirámides. Era lo que significaba ser esposa bajo las leyes de Maat. Su silencio no era excepcional, era universal. Las mujeres egipcias no escribieron sobre estas noches. Los hombres no describieron lo que presenciaron. Los rituales estaban tan profundamente integrados en la vida cotidiana que detallarlos parecía tan innecesario como explicar cómo late el corazón. Todos lo sabían. Nadie hablaba de ello. Este silencio no fue una conspiración, sino algo más profundo y más inquietante. El funcionamiento normal de un sistema tan aceptado que cuestionarlo habría sido como cuestionar el curso del Nilo o la salida del sol Tulentón. Durante 3000 años, esto fue el matrimonio en Egipto. Generaciones de mujeres vivieron sus noches de bodas dentro de este marco y prepararon a sus hijas para el mismo destino mediante susurros. El sistema se perpetuaba porque todos aceptaban sus premisas. La fertilidad debía ser verificada, las transferencias debían ser presenciadas, el matrimonio creaba obligaciones sagradas que requerían documentación ante los dioses. Toda la religión egipcia dependía de esta lógica. Era coherente, sofisticada y religiosamente justificada, y profundamente deshumanizante. El final no llegó por reforma interna, llegó por conquista. Griegos, romanos y más tarde, cristianos consideraron estas prácticas intolerables y trabajaron activamente para erradicarlas y borrar su memoria. Estatuas destruidas, papiros eliminados, pinturas cubiertas, funciones redefinidas. En pocas generaciones, el conocimiento detallado se perdió. El mito cómodo de flores de loto y poesía romántica reemplazó a la realidad compleja. Fragmentos sobrevivieron en museos y excavaciones, contando una historia incómoda, que una civilización capaz de logros extraordinarios también sistematizó la reducción de las mujeres a funciones verificables. Nefertari murió hacia el 1210 a.C., alrededor de los 53 años. ¿Qué pensó durante décadas sobre su noche de bodas? No lo sabemos. Ella no dejó escritos. El silencio que rodea estas prácticas es el silencio de vidas cuyas experiencias no fueron consideradas dignas de registro, pero sabemos lo suficiente para entender por qué esta historia fue borrada y por qué aún incomoda.
porque demuestra que una sociedad puede alcanzar grandes alturas culturales mientras normaliza la deshumanización. Los rituales desaparecieron, pero las mujeres que los vivieron fueron reales. Vivieron, soportaron y fueron silenciadas, y esta es la verdad final. No fue una anomalía. Fue el matrimonio funcionando exactamente como fue diseñado en una de las civilizaciones más duraderas de la historia humana. Durante 3000 años, millones de mujeres pasaron por este sistema sin cuestionarlo, porque ¿cómo se cuestiona el orden mismo del cosmos? Ahora tú también conoces esta historia. La pregunta es, ¿qué harás con ella?